importante en nuestra vida. Así es, Señor. Dios quiere tomarlo, ¿cierto? Porque dice la palabra que somos como la luz de la aurora, Amén. que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Aleluya. ¿Cuántos quieren alabar a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a nuestro Dios? Bendito Dios. Qué lindo, mi hermano, Dios maravilloso. Mi Señor Jesucristo me hacía reflexionar en estos días, mi hermano. Y me ha hecho meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, viajando allí a través de la palabra, meditando, mi hermano. En que muchos de nosotros queremos hacer muchas cosas, mi hermano. Pero yo me preguntaba a través de su palabra, Señor, ¿usted qué quiere, Señor? Oh Rey. Señor, ¿cómo quiere usted que nosotros le alabemos, Señor? Bendito Dios. Y me hacía meditar y ver y buscar allí cómo el pueblo, mi hermano, de Israel le alababa, mi hermano, nuestro Dios, mi hermano. Y buscaba a través del apóstol Pablo, mi hermano, en la alabanza, en la manera de dirigirse a nuestro Dios. Y reiteraba, mi hermano, a través de la palabra que la mejor manera de alabar a Dios es a través de nuestro actuar, a través de nuestro proceder. De que no hay ofrenda, mi hermano, nuestro Dios no recibe ofrenda si no hay en nosotros conducta en nuestra vida. De que no nos sirve, mi hermano, a nosotros, ¿cierto?, gritar más fuerte para que Dios nos escuche, sino que Dios quiere algo en nuestra vida. Aleluya. Dios quiere en nuestra vida que primeramente haya humildad. Gracias, Señor. Dios quiere que nosotros, dice el apóstol Pablo, someteos los unos a los otros. Amén. Dios quiere que nos sometamos, mi hermano, a los que están por delante. Y buscaba, mi hermano, en la escritura, mi hermano, allí, cómo poder, Señor, ¿cierto? Él puede responder a nuestras vidas, ¿cierto? Él puede responder. Y encontraba este pasaje maravilloso en el libro de Nehemías, mi hermano, para que mi hermana ahorita esté buscando. Nehemías 8, vamos a leer, vamos a meditar. Este relato maravilloso, mi hermano, para ir introduciéndolo un poquito en este mensaje, ¿cierto? Lo que pasó con este pueblo en el cual, ¿cierto? Nehemías había sido llevado, ¿cierto?, en cautividad y trabajaba como copero del rey. Y había escuchado que el pueblo de Israel estaba sufriendo, padeciendo, mi hermano, y él le pidió permiso, ¿cierto? Mire qué lindo. Él le pidió permiso al rey, ¿cierto?, a quien estaba sometido, para poder ir a rescate de su pueblo. Bendito. Y la palabra de Dios dice que Dios, ¿cierto?, porque es el Dios, mi hermano. Nosotros podemos tener buenos propósitos. Nosotros podemos tener buenos anhelos en nuestra vida. Pero es muy importante la manera en la que lo hacemos. ¿Sabe usted? Es muy bueno orar, mi hermano, pero es importante que lo hagamos con la dirección correcta. Es muy bueno alabar a nuestro Dios, pero es importante que lo hagamos de la manera correcta. Era muy bueno que Nehemías fuera a rescatar a su pueblo, pero tenía que hacerlo como Dios le había enseñado. Por lo tanto, ¿cierto?, pidió a este rey y fue a aquel lugar y allí, ¿cierto?, aconteció, ¿cierto?, que Dios le dio aquella fuerza, la sabiduría, y dice que levantaron aquellos muros, ¿cierto? Comenzaron a levantar aquellos muros. Y la palabra de Dios dice que el pueblo, ¿cierto?, quería derribar a Israel, quería destruirla, no quería dejarla que se levantara. Pero allí con luchas, con pruebas, ¿cierto?, el pueblo comenzó a trabajar. Qué lindo. Dice la palabra de Dios que era tanto peligroso lo que estaban haciendo, pero no se detuvieron de hacer lo que hacían, sino que con una mano estaban pegando ladrillo y en la otra mano tenían una espada. Rey. Trabajando en la obra de Dios, pero sin olvidarse los problemas, las dificultades que ahí había, mi hermano. Esto quiere nuestro Dios en nuestra vida, que sin importar los problemas que hay en nosotros, podamos seguir trabajando, podamos seguirnos esforzando. Pero era lindo, mi hermano, porque allí cada uno cumplía su función. Si usted lee, mi hermano, ahí usted puede meditar. Cada familia estaba encargada de hacer cierto trabajo. Y allí, mi hermano, todos cumplían su trabajo. Tal vez alguno era más fuerte que otro, pero allí, mi hermano, lo que conforme a su fuerza, el Señor le da. Y pasado, ¿cierto?, aquello, la palabra de Dios nos habla y se juntó, dice, y aquí vamos a comenzar a leer, ¿cierto?, en Nehemías 8, para que se ponga de pie, para que le demos lectura, ¿cierto?, para que lo introduzcamos con reverencia a nuestro Dios. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender,
en el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Y en presencia de hombres, mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Vamos a invitar a nuestro pastor para que esté pasando este lugar, para que esté clamando, para que Dios nos dé aquí interpretación correcta, prepare la vida, prepare los corazones y su palabra sea glorificada. Amén. Clamamos al Señor. Eterno Señor, gracias te damos por tu bondad tan grande, Señor, por tantas maravillas, Señor, que nos concede oír tu palabra. Señor, que hace tanto tiempo, Señor Jesucristo, Padre amado, Dios del cielo, pero es maravilloso poder entenderla y comprenderla, Señor Jesucristo, porque tal vez en este tiempo, Señor, también trabajamos en este lugar, Señor Jesucristo, Padre amado. Ayúdanos, danos fuerza, danos ánimo, Señor, porque sabemos que no es con nuestra capacidad, Señor, pero tenemos que ponerlo también, Señor, en tus manos para que usted se glorifique, Señor. Gracias le damos, Señor, bendiga el portavoz de su palabra, y esta palabra que nos hace reflexionar, Señor, que nos hace meditar en aquel tiempo, Señor, cuando fue edificado aquel pueblo maravilloso, Señor, Señor Jesucristo, aquellas murallas, Señor Jesucristo, Padre amado, Dios del cielo, pero el enemigo estaba allí, pero su gloria es más grande, Señor Jesucristo. Por eso su palabra nos dice, Señor, que es más grande que el que está con nosotros, que el que está en el mundo, Señor. Nos da la victoria a usted, Padre, pero muchas veces, Señor, allí no lo aferramos a usted. Ayúdenos, Señor, a poder aferrarnos cada día a usted, Señor, y estar allí con aquella espada en nuestra mano, Señor Jesucristo, y estar trabajando en su obra, con los problemas, con las dificultades, Señor, porque usted es más grande que todas las cosas, Padre amado, Dios del cielo. Bendiga el portavoz su palabra, ponga esa bendición en él, Señor, para que su palabra sea glorificada, porque sabemos, Señor, que ella es santa, pura, Señor, y llena de gloria para los que oyen esta palabra gloriosa, Señor. Prepare nuestro oído para meditar, Señor, como dice su palabra, que el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. Así estamos meditando y usted se glorifique. Bendiga al predicador, Señor, ponga gracias del cielo cada día, Señor, unja su cabeza con aceite fresco, Señor, tome ese fuego de altar y queme sus labios, Señor, para que estemos contentos, y aquellos que están conectados a través de esta plataforma sean, Señor, recibiendo bendiciones de lo alto a través de su mensaje, a través de su palabra tan gloriosa. Le damos las gracias y le pedimos esa bendición en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo bendiga a nuestro pastor. Amén. Mire, mi hermano, qué maravilloso, ¿cierto? Y como le decía yo, mi hermano, buscaba a través de la palabra y cómo alabar a nuestro Dios, mi hermano, cómo nosotros nos hacemos y nos preguntamos muchas cosas, en cómo nosotros entregamos lo que nosotros somos, mi hermano, a nuestro Dios, en cómo, mi hermano, tal vez saber si cuánto de nosotros tenemos la convicción cuando la presencia de Dios se mueve en nuestra vida, que Dios es el que se está moviendo en nuestra vida o no, si son nuestras emociones, si es nuestro corazón el que está allí, mi hermano, tal vez sintiendo, ¿cierto?, que Dios quiere que no esté separado, ¿cierto?, en nuestra vida, sino que podamos conectar, ¿cierto?, en nuestra vida. Pero Dios quiere enseñarnos, mi hermano, a través de su palabra, esto maravilloso, y dice que se juntó el pueblo como un solo pueblo en la plaza delante de la puerta de las aguas. ¿Por qué, mi hermano, quiero leer este mensaje maravilloso? Porque no encontré, mi hermano, a través de la escritura otra congregación así como nosotros nos congregamos, mi hermano, algo similar como nosotros lo hacemos, sino que el apóstol Pablo, mi hermano, se dedicaba a hablar la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Los apóstoles, mi hermano, se dedicaban a predicar la palabra de Dios, a evangelizar, a hablar, ¿cierto? Dice la escritura que el apóstol Pablo en una ocasión, ¿cierto?, fue tanto lo que habló, ¿cierto?, que un joven, ¿cierto?, se quedó dormido y cayó, ¿cierto?, de un balcón y murió, mi hermano, y yo me pregunto, al joven, ¿habrá estado aburrido? ¿No estaría la gloria de Dios moviéndose allí en ese varón Pablo, que ese joven se quedó dormido? ¿O habrá sido el problema de aquel joven? Y nosotros, mi hermano, allí Dios nos hace meditar y reflexionar en cómo nosotros tenemos qué es lo que tiene que mover nuestra vida. Meditaba el día de ayer, escuchaba la palabra de nuestro hermano Pablo que estaba predicando y decía algo importante, decía, muchas veces le damos más tiempo, más importancia a la alabanza que a la palabra de Dios. Pero estamos con una prioridad equivocada en nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene que ser lo importante, tiene que ser lo principal en nuestra vida, mi hermano.
Pero nosotros, mi hermano, muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, mi hermano, por lo que nosotros vivimos, por lo que a nosotros nos gusta en nuestra vida. Porque nosotros tenemos gustos, tenemos, mi hermano, preferencias en nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros podamos meditar, mi hermano, y entender, ¿cierto? Y entonces comienza, ¿cierto? Dice el 2, y el sacerdote él trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dice que fue y trajo el libro de la ley. ¿Qué era eso? La palabra de nuestro Dios. La palabra que había sido dada a Moisés, ¿cierto? Aquellos primeros, ¿cierto? Aquella cierta ley que le había dado nuestro Señor Jesucristo, por el cual este pueblo era guiado, mi hermano, pero había venido destrucción. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de esta ley. Pero allí, mi hermano, yo veo la gloria de Dios, como nuestro Dios nos muestra a través del pueblo de Israel, como muchas veces fallaban y Dios, ¿cierto?, le daba la oportunidad, ¿cierto? Le decía nuestro Dios, sí, aquel, ¿cierto?, que ha andado, ¿cierto?, de manera desordenada, si el impío, ¿cierto?, se arrepintiera de su mal camino, vivirá. Por lo tanto, mientras hay vida, hay esperanza. Y por eso le damos gracias a nuestro Dios. Dice, y leyó el libro delante de la plaza y delante de la puerta de las aguas, donde desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, y todos los que podían entender a oído de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley. Miren, estaba allí el pueblo atento a este libro de la ley, escuchando allí del mediodía hasta caer la tarde. ¿Estaría usted tanto tiempo? Ayúdanos, mi Dios. Pero había hambre, mi hermano. Había hambre en su vida de escuchar esto maravilloso. Y nuestro Dios estaba allí maravillando, glorificando, dice, y el escriba Efras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulán. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y dice que allí había un púlpito también, ¿cierto? Y ellos estaban en el lugar más alto, en donde, ¿cierto?, a ojos de todos comenzó a abrir este libro maravilloso. Y comenzó a leer allí. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? Estuvo atento. Qué lindo, hermanos. Qué lindo. Y me llevaba a meditar y decía, Señor, como usted, Señor, nos ha enseñado, ¿cierto? Allí usted lo ha permitido, ¿cierto? Le ha dado el privilegio de poder leer su palabra maravillosa. Pero quiere el Señor que todos podamos estar atentos también. Amén. Mire qué lindo. Y dice el 6, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mire qué lindo. Dice que cuando él, ¿cierto?, ensaltó el nombre de nuestro Dios, ¿cierto?, el pueblo que hizo, se humilló y comenzó a adorar, humillado a la presencia de Dios. Pero nosotros, mi hermano, y allí nos lleva a meditar el Señor, ¿cómo nosotros adoramos a nuestro Dios? ¿Humillado o exaltado? Queremos que los vean, o no importa si los ven, no importa si nos escuchan, no importa si yo tengo el micrófono, no importa cuánto estamos adorando a Dios, mi hermano, con este corazón. ¿Cuántos creen que Dios es sordo? ¿Cuántos creen que Dios no escucha, mi hermano? Y me llevaba a meditar la palabra de Dios y reflexionar. Cuando Elías, mi hermano, estaba allí, habían 450, mi hermano, sacerdotes de Baal, dice la palabra de Dios, que rasgaban, mi hermano, su cuerpo para poder invocar a su Dios que respondiera a través de la señal de fuego. Y nosotros, mi hermano, muchas veces miramos y encontramos, mi hermano, que es una locura, mi hermano, pero luego esas locuras nosotros venimos y las queremos hacerle a Dios, mi hermano. Y muchas veces nosotros traemos cosas que no son de Dios, mi hermano, y están en nosotros, mi hermano. Sabiendo que no deben estar. ¿Por qué? Porque en nosotros está la humanidad, mi hermano. Y nosotros tenemos que poder rechazar esa humanidad de nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender a entender contra quién lo estamos dirigiendo, mi hermano. Nosotros tenemos que aprender a meditar, mi hermano. ¿Acaso si nosotros necesitamos gritar amén, nuestro Dios no escucha, o tan solamente nuestro corazón tiene que estar recibiendo la palabra de Dios? Entonces nuestro Dios nos hace meditar y reflexionar, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Elías, ¿cierto?, cuando fue el turno de él no gritó, mi hermano.
Él no saltó. Él dobló sus rodillas Gloria. y comenzó a orar. Y le dijo, Señor, respóndeme, Señor. ¿Para qué? Para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Amén. La prioridad de Elías era glorificar a Dios. La prioridad de Elías era que él fuera exaltado. Amén. La prioridad de Elías no era que a él lo vieran, que a él lo miraran, que a él le dijeran, este es un buen predicador, este es un buen coordinador, este es un lindo corista. No, él no era la prioridad de él, la prioridad de él era exaltar a Cristo Aleluya. sobre ese pueblo, hermano. Pero él sabía que no necesitaba poner ¿de qué? De su cosecha. Él sabía que no necesitaba evitar. ¿Por qué? Porque el poder era de Dios. Porque la gloria era de Él, mi hermano. Por lo tanto, Él clamó, mi hermano, y lo que Dios quiere en nuestra vida, que nosotros podamos entender esa dirección en nuestra vida, comprender que quiere Dios de nosotros, mi hermano. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique, mi hermano. Para que no tan solamente vivamos emociones, mi hermano. Para que nosotros, por ejemplo, cuando hagamos cada oración, podamos conectarnos con la presencia de Dios. No solamente cuando estamos en problemas podamos conectarnos. No solamente cuando estemos contentos podamos conectarnos, sino que en todo tiempo, en todo momento. No quiere nuestro Dios que nosotros solamente nos gocemos con cierta alabanza, pero con esta otra alabanza yo no siento nada. ¿Por qué? Porque es solamente emoción lo que está en nuestra vida. Pero Dios quiere que lo que nosotros le demos a Dios sea de corazón, mis hermanos. Dios quiere que nosotros sintamos la presencia de Dios cuando ayudamos a nuestra hermana, a cierta hermana. No, cuando ayudo a mi hermano yo me gozo, pero cuando ayudo a este otro hermano ahí no, como que lo hago por hacerlo. Aleluya. Dios tiene que enseñarnos, mi hermano, Amén. cómo Él recibe las cosas, mi hermano. Y Elías, cierto, nos mostraba esto maravilloso, y este pueblo, cierto, estaba allí alabando a Dios, y se humillaron y adoraron a Dios. Y esa es la pregunta, mi hermano, ¿cómo lo adorarían humillados? Estaban allí, ¿cómo podían cantar? Aleluya, mi hermano. Dios tiene que enseñarlos cómo adorar a nuestro Dios. Bendito Dios. Dios no quiere, no dice en su escritura que Dios quiere, mi hermano, grandes músicos, que Dios quiere hombres que sean predicadores, que tengan lindas palabras. No, la palabra de Dios dice que a lo más vil tomó, ¿cierto? Amén. ¿Para qué? Para que la gloria fuera de Él, pues, mi hermano. Para que Él se glorifique a través del predicador, no las palabras que Él tiene, sino Dios se glorifica a través de Él. Dios no quiere los mejores músicos, Dios quiere consagración en nuestra vida. Amén. Miren, hermano, muchas veces decimos, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer... Lo primero que tenemos que hacer es consagrarnos a Cristo. Lo primero. El predicador no tiene que estar en su casa practicando lo que va a decir, cómo lo va a decir. No, mi hermano, eso no es un predicador. Lo que tiene que hacer el predicador es consagrarse a Dios, buscarle, dejar el pecado, dejar la mentira. Lo que tiene que hacer, cierto, el hermano, no, yo le voy a decir esto, le voy a decir esto otro. No, mi hermano. Dios tiene que poner las palabras en nuestros labios, mi hermano, en nuestra mente. Usted tiene que entregarse a Dios para que Él haga, mi hermano. Y muchas veces estamos equivocados en el concepto que tenemos, mi hermano. Estamos equivocados en la dirección que estamos haciendo las cosas. Pero Dios nos habla porque nos ama. Porque Dios quiere perfeccionarnos. Y muchas veces decimos, ¿y por qué el Señor nunca lo enseñó esto antes? Porque Dios Dios es sabio, Dios tiene que irnos preparando día a día. El día de mañana tal vez Dios nos va a enseñar otra cosa maravillosa que no hemos sabido todavía, pero no somos capaces de sobrellevarla tal vez. Pero Dios quiere irnos puliendo cada día. Y mire qué maravilloso. Entonces este pueblo le alababa y adoraron a nuestro Dios, ¿cierto? Se humillaron y adoraron a Jehová inclinados. Mire, adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Ve? El Señor, ¿qué busca? Adoradores. Que le adoren en qué? En espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son esos? ¿Los que cantan lindo? Aleluya. Que le adoren en espíritu y en verdad. No decimos que no tenemos que cantar, amén. Tenemos que cantar alabanza, mi hermano. Pero Dios tiene que enseñarnos la dirección de cómo hacerlo. Mire qué lindo. Y dice, y los levitas Jesuá, Baní, Serabías, Jamín, Acud, Sabatai, Adías, Maseías, Calita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Aleluya. Y no tan solamente había ahí, sino que había humildad allí, ¿cierto? Ellos estaban escuchando allí la ley, pero Dios había facultado allí hombres para que le enseñaran lo que quería decir la palabra de Dios. ¿Y cuántos de nosotros no? Yo entiendo esto, yo entiendo esto otro, yo entiendo esto otro.
Y entonces, ¿para qué Dios puso hombre? Por eso, mi hermano, me gustaba mucho este pasaje, porque Dios lo hacía meditar y me llevaba como Dios puso aquello maravilloso, de poner ahí un hombre que enseñara, ¿cierto?, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que el pueblo recibiera. Dice el 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la ley. Mira qué lindo. Y ponían, ¿cierto?, y leían la ley de Dios y le ponían el sentido para que pudieran entender lo que quería decir la palabra de Dios. Qué lindo, mi hermano. ¿Quién sería aquel que estaba trabajando a través de aquel varón? El Espíritu de nuestro Dios, dando aquella dirección, mi hermano. Por eso muchas veces nosotros tomamos la palabra de Dios y uno entiende una cosa, otro entiende otra cosa, pero la palabra de Dios no se puede entender diferente. Solamente tiene una dirección. Y Dios tiene que poner aquello en nuestra vida, en nuestro corazón. La palabra no es para que nosotros justifiquemos lo que hacemos. La palabra no es para que nosotros conformemos lo que estamos. La palabra es para enseñarnos cómo debemos hacer las cosas. La palabra, dice el apóstol Pablo, que tenemos que guardar la palabra, la verdad de Dios, aunque sea contra nosotros mismos, mi hermano. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se mueva, mi hermano. Miren qué lindo, mi hermano. ¿Cuántos, mi hermano, creen que el hermano que hace la ofrenda en vano lo hace porque no predica? ¿Cuántos creen que el hermano que está alabando a Dios allí en el último asiento es menos que el hermano Pedro que está con el micrófono aquí? ¿O que Dios le escucha mal al hermano Pedro porque tiene el micrófono? Por eso Dios tiene que hacerlo entender, mi hermano. ¿A quién le venimos a cantar? ¿A quién le venimos a alabar? ¿A quién le venimos a entregar nuestro corazón, mi hermano? A nuestro Dios. Y nuestro Dios lo llena todo. Nuestro Dios está en todo. Por eso no es necesario que gritemos, que saltemos. Si alguien quiere hacerlo, está la libertad, pero no tiene que estar aquí a dirección en nuestra vida. Lo primero que tenemos que hacer es dejar la mentira, dejar la envidia, dejar el robo, dejar la jactancia, dejar de los malos pensamientos, deshacernos de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en su palabra, mi hermano, que él tenía una ley, que era la ley de la carne, que era la ley del pecado, que aunque quería hacer lo bueno, no podía hacerlo porque había algo que estaba en él, pero no era él el que estaba mal, sino que la ley que estaba en él, la carne que estaba en él. Pero lindo, maravilloso, me gozo por el apóstol Pablo, porque él podía reconocer lo que estaba dentro de sí, mi hermano. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos la capacidad de reconocer aquello que está en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros podemos reconocer, sí, realmente a mí me gusta esto? Realmente a mí me gusta gritar, a mí me gusta salir, me gusta predicar para que los hermanos me vean, me gusta. ¿Cuántos pueden decir aquellas cosas, mi hermano? Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro error para que Dios trabaje en nuestra vida, para que Dios pueda cambiar nuestro ser. Por eso la palabra de Dios nos hace meditar y reflexionar. Y estos varones, ¿cierto?, leían la palabra de Dios y le daban este sentido a la escritura, mi hermano, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribas, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Mire qué lindo. Y el pueblo, mi hermano, mientras oía, ¿cierto?, la palabra de la ley, se componía su corazón, se entristecía. Tal vez, ¿por qué se entristecía? Porque sabían la vida que habían llevado, porque sabían lo que le había traído a donde estaban, ¿cierto?, el día de hoy. Pero Nehemías le dijo: llore, porque esa es la presencia de Dios. No le dijo eso Nehemías. Nehemías le dijo: no lloréis. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, impulsamos muchas veces la emoción? ¿Cuántos de nosotros cantamos una alabanza, mi hermano? ¿Usted ha vivido aquello en su vida? En que nosotros alabamos a Dios y lloramos y termina la alabanza y se lo acaban las lágrimas. Como que la presencia de Dios viene y se va. Como que la presencia de Dios viene, te toca y después se va. Si nosotros entendiéramos, mi hermano, lo que es Dios en nuestra vida, si nosotros conociéramos, si nosotros anheláramos, mi hermano, conocer a nuestro Dios, si nosotros anheláramos sumergirnos en la presencia de Dios, mi hermano, si nosotros entendiéramos cuánto nos falta para llegar a aquello, comenzaríamos a buscar aquello, mi hermano, comenzaríamos a indagar aquello maravilloso. Mire, y le dijo: no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego le dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce,
y enviad porciones a los que no tienen nada preparado para que el día santo a nuestro Señor. Y no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. Yo decía, Señor, pero ¿cómo, Señor, esto? ¿Cómo, Señor, este gozo? ¿Y cómo la tristeza, Señor? ¿Y dónde tú me muestras, Señor, esto? Y la palabra de Dios nos dice, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, que cómo tenemos que ser nosotros. El apóstol Pablo dice, estar siempre gozoso. Aleluya. Qué lindo, mi hermano. Pero nosotros vivimos, ¿cierto?, muchas veces la emoción, mi hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros lloramos, gritamos, saltamos, llegamos a nuestro hogar y vivimos nuestra vida tal cual como estamos. Pero eso no es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se mueve en nuestra vida, nosotros podemos llorar, nosotros podemos derramar nuestro corazón, pero hay un cambio en nuestra vida. Hay una diferencia en nosotros. Si ayer fallamos, el día de hoy ya no vamos a fallar. Y por eso Nehemías, mi hermano, hablaba y decía, no llores, gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque tal vez estabas preso, porque tal vez te equivocaste, pero Él nos ha restaurado. Tal vez estos muros, ¿cierto?, decía Nehemías, estos muros fueron derribados, pero Dios los restauró. Mire qué lindo, qué maravilloso. Ellos meditaban en su vida, en su corazón, mire qué lindo. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque el día santo y no entristezcáis. Mire, mi hermano. Y los levitas, los sacerdotes, ¿cierto? Los levitas así le hacían callar, le decían, no entristezcáis. Esto es algo grande, esto es maravilloso, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarle algo lindo, algo maravilloso, mi hermano. Dios quiere mostrarnos lo que es, mi hermano, alabar a nuestro Dios. Dios quiere mostrarnos, mi hermano, cómo nosotros dirigirnos a nuestro Dios. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones de gozo, de grande alegría, porque había entendido las palabras que le habían enseñado. ¡Ay, qué lindo, mi hermano! Hizo un cambio en su vida. Ya no era ese que se golpeaba la espalda y lloraba y decía, no, Dios me transformó, pero llegaba ahí a su casa y era peleonero con su esposo, era peleonera, ¿cierto?, con su esposo, con su esposa, que era, ¿cierto?, complicado, ¿cierto?, con los vecinos, que no respetaba a su padre ni a su madre, que era un hombre altanero, una mujer altanera. No, mi hermano, no le servía. Dios no quería ver nuestras lágrimas, mi hermano. Dios no quiere, mi hermano, ver, mi hermano, que nosotros gritemos, saltemos. Dios quiere ver una transformación en nuestra vida. Dios quiere ver un cambio en nosotros, mi hermano. Dios quiere, mi hermano, que no en este lugar se nos comportemos de una manera, que en este lugar hablemos ciertas palabras y en nuestro trabajo, en donde estamos o cuando nos enojamos, de nuestra boca salga cualquier palabra, mi hermano. Muchas veces, mi hermano, somos predicadores, coordinadores y nos enojamos y hablamos palabras que no debemos, mi hermano. Y nuestro Dios, ¿cree usted que está viendo aquellas cosas? No, así es. Por lo tanto, Dios tiene que hacernos meditar. Dios tiene que hacernos reflexionar. Muchas veces lo reímos de bromas que no debemos reír, ¿sabe usted, mi hermano? Y hacemos cosas que están en nuestra vida que no debemos estar. Pero por eso Dios nos habla en nuestra vida, porque nos ama. Porque mientras hay vida y esperanza, porque Dios quiere perfeccionar nuestra vida, Dios quiere perfeccionar nuestro corazón, Dios quiere que mejoremos, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que vayamos creciendo, Dios quiere que, ¿cierto?, aquel que está, ¿cierto?, entrando al agua cristalina, ¿cierto?, y está solamente mojándose los pies, Dios quiere que comience a mojarse hasta las rodillas. Y aquel que está, mi hermano, sumergido hasta la rodilla, Dios quiere que comience a entrar más todavía. Amén, así es. Y que el agua le llegue a la cintura. Y aquel que le llega a la cintura, mi hermano, no, todavía todo aquello tiene que seguir avanzando. Hasta cuando comience a nadar en la presencia de Dios. Hasta cuando despierte, mi hermano, en la presencia de Dios le muero. Hasta cuando sea Él, mi hermano, el que le impulse, mi hermano. Hasta cuando los problemas, mi hermano, ya no sean lo importante, mi hermano. Hasta cuando alabemos a Dios con problemas o sin problemas. Hasta cuando alabemos a Dios en abundancia y también en escasez. Y estemos contentos, mi hermano. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida y nos enojamos con Dios, mi hermano. Ya, yo me enojé con mi señora, no voy a la iglesia. ¿Cómo, mi hermano? Con mayor razón tenemos que ir a la iglesia, para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia, mi hermano. Porque si vivimos enojados es porque hay falta de entendimiento en nuestra vida, mi hermano.
porque si estamos tristes, porque no hemos recibido la palabra de Dios en nuestra vida. Estos varones, es cierto, lloraron, cierto, pero se sacaron sus lágrimas y luego que estuvieron gozosos, mi hermano. Gloria a mi Dios. Si hoy día nosotros nos equivocamos y le pedimos perdón a Dios y lloramos, mi hermano, y los otros servicios de nuevo venimos a pedirle perdón por lo mismo, porque no hemos recibido en nuestra vida la palabra de Dios. Por eso tenemos que avanzar, mi hermano. No podemos hoy día equivocarnos, mi hermano, no respetar a nuestro Padre, y después viene el otro día de nuevo lo equivocamos en lo mismo. Tenemos que avanzar. Eso es lo que quiere Dios en nuestra vida. Por eso este pueblo se comenzó a gozar, se comenzó a alegrar y comenzaron a festejar. ¿Por qué? Porque dice el 12, ¿cierto? Y todo el pueblo fue a comer, a beber y obsequiar porciones y gozarse de grande alegría, porque habían entendido la palabra que le habían enseñado. Qué lindo. Y al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia y todos los del pueblo, sacerdotes, levitas y edras y el escriba, para entender la palabra de la ley. Mire, y no fue suficiente, mi hermano. Los líderes comenzaron a reunirse al otro día, a indagar más todavía, a querer aprender, a poder entender qué es lo que quería decir nuestro Dios, qué es lo que había que hacer. ¿Cuántos de nosotros queremos más? ¿O cuántos de nosotros ya es suficiente? ¿Cuántos de nosotros decimos, ya no, yo con esto que sé estoy listo, no quiero más carga para mí? Pero Dios nos habla en nuestra vida que tenemos que aprender. Y hallaron, miren qué lindo, el que busca, y hallaron el escrito de la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo de las fiestas solemnes del mes. Aleluya. Y hallaron otra ordenanza de nuestro Dios. ¿Qué habrán hecho cuando hallaron? Qué lindo cuando usted viene a aprender a la iglesia de Dios y Dios le enseña y usted haya algo importante. Cuando decimos, Señor, yo quiero que hables a mi vida, y venimos con disposición y Dios habla a nuestra vida y nos muestra que estamos fallando en algo o que falta algo que tenemos que hacer y, ya, gracias Señor, vamos a hacerlo. Qué lindo, mi hermano. Pero ¿cuánto vamos como ese varón, mi hermano, que llegó ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Guardar los mandamientos, la ley, le dijo el Señor. Y él le dijo, todo esto lo estoy haciendo. Qué lindo. Y nuestro Dios le dijo, se gozó nuestro Dios, pero dijo, pero algo te falta. ¿Quieres ser perfecto? Y la pregunta está en usted. ¿Usted quiere ser perfecto? No, quiere ser perfecto, si aquí no hay nadie perfecto. Dios te está preguntando el día de hoy. ¿Y tú quieres ser perfecto? Saca lo que está en tu corazón. Lo que está en lo profundo de tu corazón. El Señor podía haber sido manso allí, ¿cierto? Podía haber sido tal vez, no ir tan a lo profundo, pero Dios lo conoce todo. Así es. Y lo desnudó y le dijo, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Aleluya. Yo me imagino, ¿usted piensa, mi hermano, qué hubiera pasado si aquel varón lo hacía? Aleluya, mi hermano, qué grande había sido la bendición, ¿cierto? Y muchas veces nosotros perdemos así de grandes bendiciones porque no sacamos lo que está en nuestro corazón, mi hermano. Y la palabra de Dios dice, mi hermano, en su escritura, que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por lo tanto, quiere nuestro Dios que nuestro tesoro sea Él, para que dependamos de Él. Mire qué maravilloso. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, que había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en el tabernáculo de la fiesta solemne para el mes séptimo. Y quisieran saber y pasar pregón a todas las ciudades y por Jerusalén salir al monte y traer ramas de olivos silvestres y de arrayán y de palmera y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculo, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron el tabernáculo cada día sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, y en la plaza a las puertas de las aguas, y en la plaza a las puertas de Efraín. Mire qué lindo. Encontraron algo y dijeron, yo quiero ser perfecto, esto me falta. Y lo comenzaron a hacer. Comenzaron a hacer como Dios le había ordenado hace muchos años atrás, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos ayude para que aquel deseo esté en nuestra vida, para que eso esté en nosotros, de poder hacer, mi hermano, de poder entender, de poder perfeccionarlo en nuestra vida, de poder ir avanzando. Salió pues el pueblo
Y trajeron ramas e hicieron tabernáculo cada día sobre el terrado de sus patios, el patio de la casa de Dios, en la plaza la puerta del agua y en la plaza la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculo, y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una alegría muy grande. Mire, mi hermano, muchos años habían pasado que no se había cumplido la palabra de Dios. Pero habían unos hombres que encontraron algo maravilloso y lo comenzaron a hacer. Tal vez en muchos lugares no se hacen cosas, mi hermano, porque no ha alumbrado la luz de Cristo tal vez todavía. Pero nosotros no puede ser eso excusa en nuestra vida para no hacerlo, hermano. Sino que nosotros, si Dios nos muestra que tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo, hermano, para que pueda haber esa alegría en nuestra vida. Tal vez predicar en la calle, tal vez muchos no lo hacen, mi hermano, pero eso no es excusa para nosotros. Tal vez ellos pudieran haber decidido, pero si hace tanto tiempo que eso ya no se hace, ¿para qué lo vamos a hacer? No, cuando ellos lo vieron que él estuvo el agua fresquita. Aleluya. Habían pasado muchos años, pero estaba la vertiente fresca, hermano. Era como si había sido el primer día. Y comenzaban a guardar. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al 8º día fue solemne asamblea según el rito. Mire qué maravilloso. Esto es lo que Dios quiere en nuestra vida, que haya una transformación en nosotros. Esto es lo que quiere Dios en nuestra vida, que nosotros podamos entender y comprender contra qué lo estamos dirigiendo nosotros. Cómo poder alabar, cómo poder entregarle, ¿cierto?, una alabanza, cómo poder dirigirnos, mi hermano, en una oración, cómo poder pararnos, ¿cierto?, a través de la predicación. Dios nos dé esa sabiduría, mi hermano, para guardar nuestra vida, para cuidar nuestro proceder, para cuidar nuestro actuar, para no esperar, mi hermano, no esperar. No digamos en nuestra vida, no, más adelante yo voy a cambiar esto. Hoy es la oportunidad. Estos varones no esperaron, mi hermano. Estos varones no dijeron que tanto tiempo que no se ha hecho, ¿para qué lo vamos? No, inmediatamente guardaron la palabra de Dios. Dios quiere que eso esté en nuestra vida, que no esperemos el mañana, no esperemos el más adelante. Comprometámonos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifiesta en nuestra vida, mi hermano, para que la gloria de Dios se mueva en nosotros, para que comencemos, mi hermano, a vivir lo que la iglesia de Cristo tiene que vivir. ¿Cree usted, mi hermano? Porque la palabra de Dios dice que la gloria postera sería mayor que la primera. Y tenemos que vivir aquello, mi hermano, en nuestra vida. Tenemos que comenzar, ¿cierto?, a enamorarnos de Cristo. Tenemos que comenzar, ¿cierto?, a entender y comprender cómo aquella mujer oraba. ¿Recuerda usted aquella mujer que madre de Samuel cómo oraba? No gritaba, ¿cierto? No levantaba su voz, pero había un Dios que le oía. ¿Recuerda usted al profeta Elí? ¿Cierto? Estaba allí esperando, el Señor le dijo, se escondió, ¿cierto? Después de ver la gloria de Dios se escondió y estaba esperando a Dios. Dijo el ángel que esperara, ¿cierto? Allí dice que venía un gran torbellino y salió a mirar, pero no venía Dios en el torbellino. De un gran terremoto y tampoco venía el terremoto. Dice que venía un fuego allí, ¿cierto? Pero él salió a ver y tampoco venía el fuego. Pero dice que luego escuchó un viento con un sorbido apacible. Allí venía nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios, mi hermano. Dios transforma nuestra vida, mi hermano. Dios cambia, mi hermano, lo que nosotros somos, mi hermano. Dios quebranta nuestra vida, pero no tan solamente en lágrimas, mi hermano, en transformación, mi hermano, en nuestra vida. Yo me gozo y recuerdo, mi hermano, nuestro hermano Conchita. Yo no lo veía, mi hermano, nunca llorar, levantar las manos, nunca vi a mi hermano Conchita. Pero la gloria de Dios yo la veía diario en su conducta. Ancianito, el primero estaba en el punto de predicar. Cuando comenzaban a hablar de la palabra, él no hablaba, mi hermano, si no tenía la palabra abierta donde él iba a hablar. Para que él fuera, mi hermano, que le respaldara la escritura. Y eso que es nuestro Dios, mi hermano. No que hagamos, mi hermano, tal vez que para ser visto, sino que nuestra conducta sea una transformación en nuestra vida.
nuestro actuar, mi hermano. Esto quiere Dios en nuestra vida, mi hermano, que pueda haber una transformación en nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Este es el mensaje del día de hoy, esperando que usted pueda meditar, esperando que usted pueda reflexionar, esperando, mi hermano, que si le pasó algo, ¿cierto?, en esta hora, en este día, que nos equivocamos, reaccionamos mal, hicimos algo que nos equivocamos, Dios nos perdona, pero el día de mañana no tenemos que ser así. Tiene que haber una diferencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Altísimo, mi hermano, está hablando en nuestra vida. Porque nuestro Rey quiere mejorar nuestra vida, pero tenemos que poner, ¿cierto?, ese granito de arena de nosotros, ese querer en nuestra vida. Así que nuestro Señor Jesucristo le bendiga, mi hermano. Vamos a estar invitando, ¿cierto? Vamos a invitar a nuestro hermano Pablo, para que usted esté orando, ¿cierto?, por esta palabra, y nuestro hermano coordinador.